En el apogeo de su civilización hacia el siglo XV, se calcula que la isla de Rapa Nui tenía una población entre 6.000 y 7.000 personas. Para 1877, apenas quedan 111 personas en la isla. ¿Qué ocurrió en esos años que redujo casi en un 95% su población nativa? En el último video vimos cómo los nuevos hallazgos científicos refutan la teoría de que fueron los propios habitantes de Rapa Nui quienes causaron su colapso. Hoy vamos a explorar la verdadera causa histórica que define el colapso de la isla, el año 1862. Recapitulemos la relación de la isla con los extranjeros. Desde la llegada de los holandeses en 1722 a Rapa Nui, la isla es visitada frecuentemente por navegantes, principalmente balleneros. Estos encuentros fueron generalmente breves. Los balleneros buscaban provisiones y rara vez mostraban interés por la cultura local. La isla no representó un interés ni militar ni comercial para las grandes potencias europeas y americanas, por lo que a diferencia de otros territorios, no se vio colonizada directamente para establecer un territorio de alta mar, o al menos sin dejar en ella algún destacamento permanente. ¿Qué vínculo tiene esto con Rapa Nui? Prestemos atención a Perú, que en esos años disfrutó de un boom económico a raíz de la explotación del guano, recurso utilizado como abono en la agricultura. Pero extraer el guano era un trabajo infame. Arrancar heces de pájaro solidificadas era un suplicio. Nadie en Perú quería trabajar de forma libre en las islas guaneras, por lo que originalmente se utilizó mano de obra forzada. No obstante, la abolición de la esclavitud en 1854 impidió que se siguiera usando la esclavitud de origen africano. El siguiente paso fue contratar en China, de forma engañosa, a trabajadores para que arribaran a las guaneras y otras faenas pesadas. Este grupo humano fue conocido como los culís. No obstante, intereses ingleses impidieron continuar con la internación de obreros chinos. En este contexto, bajo la necesidad de mano de obra barata, permitieron que inescrupulosas empresas buscaran nuevos horizontes para el rapto de personas y pusieran sus ojos en Oceanía. Según el informe de la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato con los Pueblos Indígenas del 2008, fueron al menos 20 naves las que recalaron en Pascua entre el 15 de junio de 1862 y el 18 de agosto de 1863, reclutando de forma forzosa a unos 2.069 polinesios. La expedición más dañina fue en diciembre de 1862, donde una flotilla de unos 8 barcos caló en las playas de la isla. Ahí unos 80 marineros armados forzaron a 200 personas de manos y de pies para ingresarlas en los barcos. Les pusieron collares en el cuello que identificaran su nombre y su lugar de procedencia. Estas personas sufrieron lo que por muchos años padecieron los africanos que eran arrastrados de su continente hacia otros lugares. El viaje, que era de semanas, ya mermaba la salud de las personas. La trata de esclavos era un negocio lucrativo y participó en ella una de las familias más poderosas de entonces y hasta el día de hoy, la familia Edwards, dueña del diario El Mercurio, ya saben, la que en su momento salió con la CIA para favorecer el derrocamiento del presidente Salvador Allende. Esto lo sabemos gracias a una investigación del historiador Milton Godoy Orellana, quien pudo vincular a Agustín Edwards Osandón, el primer Agustín, como dueño de uno de los barcos que incursionó en Rapa Nui para esclavizar a su gente. El poder del primer Agustín era inmenso. Imagínense que al momento de su muerte, en 1875, su fortuna alcanzó a ser el 5% del Producto Interno Bruto del país. Edwards compró el bergantín Campidoglio en Perú en mayo de 1861 y habría participado en las incursiones sobre Rapa Nui. Es seguro de que Edwards supiera lo inmoral de sus acciones, dado que las autoridades de la época, como Benjamín Vicuña Maquena y Manuel Antonio Tocornal, ministro de Relaciones Exteriores, denunció la práctica y advirtió la participación de capitales chilenos en las razias esclavistas. Ante el temor que las autoridades chilenas tomaran cartas en el asunto, Edwards cambió el nombre y la bandera de su embarcación, renombrándolo a Garibaldi,
y finalmente vendiéndolo el 26 de enero de 1863. Los esclavistas cubrían sus prácticas haciendo firmar contratos falsos con los nativos e indicando nombres ficticios de las islas, como Pai Pai, Estes, Frinley, entre otras, para no revelar el lugar de origen de la mano de obra que estaban traficando. Oficialmente, el gobierno peruano puso fin a esta actividad en abril de 1863. Las autoridades tanto británicas como francesas retuvieron algunos buques en la Polinesia y sus capitanes fueron sometidos a procesos judiciales en Tahití y en Nueva Caledonia. Pero al igual que muchos empresarios sudamericanos, Agustín Edwards Ossandón logró pasar inadvertido ante la justicia y ante la historia. Las incursiones esclavistas tuvieron un impacto desastroso. Si bien se calcula que se secuestró a 1/3 de la población al tiempo de su repatriación, porque sí, hubo una campaña de retornar los sobrevivientes a la isla, las personas trajeron consigo varias enfermedades, particularmente la viruela, que diezmó a la población. Fue en estos años que murió el último Rapa Nui capaz de leer el rongorongo, el único sistema de escritura polinésica y que al día de hoy es un misterio indescifrable. Además, posterior a las incursiones esclavistas, llegan a la isla los primeros misioneros católicos y los primeros colonos occidentales, que comenzaron a alterar todos los espacios de la vida de los nativos, introduciendo una nueva religión y nuevas formas de explotar económicamente la isla, a través de la crianza de ovejas. Es en este estado debilitado que en 1888 arriba a la isla el capitán de corbeta Policarpo Toro, para lograr la firma del acuerdo de voluntades junto al Ariki Atamu Tequena. Se firmó un texto en español y otro escrito en una mezcla de Rapa Nui con tahitiano antiguo, con varias diferencias en su contenido, lo que contribuye a las posteriores disputas sobre soberanía y propiedad del suelo de la isla, que existen hasta el día de hoy. Entonces, como resumen, podemos señalar lo siguiente. El colapso de la civilización Rapa Nui, la pérdida de su conocimiento ancestral, no vino por mano propia, sino que podemos identificarlo en un año específico, 1862, cuando decenas de barcos esclavistas arriban a la isla, secuestran al menos 1/3 de su población para llevarla a trabajos forzados en Perú. Inclusive a su retorno traen consigo enfermedades que diezman a la población local. Lamentablemente, arriban también estos años los primeros colonos, misioneros católicos y comerciantes occidentales que alteran todo, la cosmovisión local. Recuerden que señalé al principio del video que en 1878 se contabilizaron tan solo 111 personas nativas en la isla. Quiero hacer un ejercicio mental. Imagínense que en una sociedad como la nuestra cayera un meteorito y solo quedara un 5% de la población, un 5% aleatorio. ¿Ustedes creen que esas personas podrían reconstruir la totalidad del conocimiento? Por ejemplo, matemática, literatura, las leyes, la ciencia. Difícilmente. Algo así ocurrió con Rapa Nui. Es por la magnitud del daño sufrido que tenemos que celebrar todos los actos de preservación de memoria que al día de hoy está realizando el pueblo de Rapa Nui. Con esto concluyo mi video. Recuerda suscribirte, ponerle un me gusta, dejar en los comentarios si quieres saber algo más de la isla. Por ejemplo, estaba pensando hacer algo sobre el lunes fiscal y la historia del siglo XX de Rapa Nui, pero eso se puede hacer en otro video. Así que Felipe dice cosas y hoy día dije algo.